Estábamos en el capítulo de 44 de Génesis. Y llegamos hasta el versículo 34. Ahí va, ¿quién entró? José, dale. Fercho. Hola, hermano, qué pena, pero es que Sí. el internet se interrumpió, entonces estoy entrando por otro lado aquí con datos por el celular. Ok. Justo llegaste para lo más importante, el resumen. Ay, hermano, a tu cargo, a tu cargo. Gracias. No. Bueno, entonces, estábamos en Génesis 44. Esa es la historia que Dios nos está contando. ¿Y qué nos está contando? ¿Cómo es el trabajo de la ley? ¿Sí? Tanto la ley de la fe como la ley de la gracia. Y vemos muchos de los participantes, ¿sí? En qué condiciones se encontraba, si bajo la ley de la esclavitud o bajo la ley de la gracia. El único que hasta acá vemos que está bajo la ley de la gracia es José, y todos los demás estaban bajo la ley de la esclavitud. Y Dios nos enseñó cómo es ese trabajo de la ley y cuál es el fin, ¿no?, de la ley en ellos, que es por el cual Dios se comunica, que es que confiesen sus pecados, con el propósito de llevarlos a Cristo. Eso lo vimos también en varios pasajes acerca de cómo opera esa ley, ¿sí? Vimos en Romanos 13 y en Efesios 5, como así también en Primera de Reyes 3. Y hay un conocimiento que vimos acerca de José en Génesis 44:4, acerca de una sabiduría, y esa sabiduría que él tiene no es por medio de la ley, sino por medio de la gracia. Ahí el justo está hablando de ese conocimiento por el cual revela. Y vimos cómo en esa conversión de la ley, cómo es que una se postra ante la otra, cómo la ley de la esclavitud se postra ante esa ley de la gracia. En el versículo 13, ahí reconoce la ley que es pecador, y eso es debido a la palabra de Dios. ¿Dios qué quiere? Por medio de esa ley de la esclavitud, que reconozcamos que somos pecadores. Y ahí empieza el proceso de reconversión de esa ley. En el versículo 27 y 28, ahí declara la ley lo que hicieron, ¿sí? Acerca de la muerte de su hermano, que todavía ellos no tienen revelación que están frente a José, su hermano. Pero bueno, ese es el trabajo de la ley. Y después, en el 29, vimos qué es lo que declara Jacob y cómo se siente él. Y vimos que siente una tristeza, que es de él y no de Dios. Entonces, claramente está bajo la ley, ya que la tristeza que es de Dios produce otro tipo de arrepentimiento, que ya lo vamos a ver. ¿Y qué más vimos? Vimos y terminamos en Primera de Samuel 3, del 11 al 18, ratificando cuál es el propósito de la ley. Y ahí lo vimos a Elí, que escucha el juicio de Dios por la boca de Samuel. Y a diferencia de Jacob, acá Elí sí acepta el juicio de Dios, porque ya es un juicio decretado.
Y mientras que en Génesis 44, del 30 al 31, vemos que Jacob no acepta ese juicio. No sé si es todo. ¿Alguien más? No. ¿Algún aporte, alguna meditación en la semana respecto de lo que estamos estudiando? ¿O continuamos? Parece que nadie. Nosotros estamos disfrutando, yo estoy disfrutando en lo que Dios nos está y lo que me está participando, porque es un placer de verlo a Él en todo, en la ciencia, la medicina, en el arte, en la comida, en los gobiernos. Es algo impresionante en ver el hacer de Dios, en ver lo que Dios está haciendo, todo, y es perfecto. Aún en lo que se ve que no es perfecto, aparentemente, pero es perfecto en los ojos de Dios. Y eso me impresiona, me impacta y me deleita. Y es una participación que me da el privilegio de ser parte. Así es, comparto. Hermoso. Bueno, entonces vamos a entrar para continuar en el capítulo 45 y vamos a leer del 1 al versículo 8, por favor. José no aguantó más y les ordenó a todos sus ayudantes que salieran de allí. Así que cuando se dio a conocer a sus hermanos, nadie más estaba con él. A sus hermanos les dijo: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Y se echó a llorar. Fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responderle. Entonces José les dijo: vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo: yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amor y señor, en amo y señor de todo Egipto y el consejero del rey. Hasta ahí, hasta el 8. Sí, correcto, hasta ahí está el 8. Muy bien. Entonces la historia continúa ahí. Familia, buenas noches. Ellos están en Venezuela. Se fueron para Venezuela y ahí están esta noche. Ah, mira. ¿Y cómo está Venezuela? ¿Cómo andan?
No pueden hablar. Hola, saludos para todos allá, Génesis. Buenísimo. No está bien el internet. Bueno, pero qué maravilla, están ya. Gracias al Señor. Bueno. Bueno, Que fueron por un tiempo y después vuelven. No, se estaban devolviendo para allá. Dios les puso en su corazón que se fueran para allá y allá están. Entonces vamos a ver para qué los llevó el Señor. Amén. Qué lindo. Bueno, hay una obra ahí. Hay una obra de Dios con ellos importante, así que Indudable. hay que dejar todo en manos de Dios y Él los va a guiar. Hermoso. De acuerdo. Bueno, entonces dice el versículo 1 del capítulo 45, no podía ya contenerse delante de todos José, contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. O sea que, indudable, ya, digamos, la parte física que nos describe ahí, ya hasta que se revienta, porque obviamente lo que está pasando espiritualmente es demasiadamente grande, y la participación ahí que sale por las emociones. Entonces, está que ya no da más. Y en el versículo 2 lo expresa, entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Imaginémonos la situación, ¿no? Y José le dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Vea esa presentación. Yo soy José, yo soy. El que está hablando adentro es el que se está presentando ahí con la finalidad de regresarlos a la comunión. Y José, pues, es el participante. Y de una vez dice, ¿vive aún mi padre? Y esa expresión de vida, esa expresión de vida, pues tiene que ver con la comunión. Y sus hermanos, indudable, en la situación en la cual están, no pueden responderle, porque estaban turbados ahora. Es decir, y estando en la ley, pues la ley no, como que no comprende, ellos no comprenden. Desde luego la ley está ahí, pues me imagino que ya para regresar a la comunión, pero debido al estado en el cual están esos hijos de Dios, pues digamos como a la expectativa y de todas maneras como porque la ley sí debe de identificar ese yo soy. Ahora, volvió en el versículo 4, dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y eso que está pasando es espiritual. Y obviamente el que pasó eso, pues es el justo, el Espíritu de Cristo que está ahí en imitación y está contando lo que pasó. Y desde luego, como reconciliándolos. Dice luego, dice que no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues, indudable, el que está hablando ahí ya con una revelación completa
de que Dios fue el que lo envió. Y desde luego el que está hablando y participándole a José, en ese momento José está aprendiendo también. No es que tenía reservado eso desde hace rato. No, en el momento que sale por la boca esa palabra de Dios, esa confesión que es del justo, pues el Hijo de Dios por participación aprende. Y es una conversación entre Dios y Dios, aunque solamente está hablando Dios en comunión y Dios en ley está en silencio. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni ciego. Y Dios me envió delante de vosotros. Y ahí está ese vosotros hablando él con ellos para preservaros posteridad sobre la tierra. Y esa posteridad tiene que ver con la genealogía. Y para daros vida por medio de gran liberación. Es decir, regresar a la comunión en semejante evento de juicio que Dios hizo en la tierra y liberarlos de esa esclavitud en la cual volvieron a caer en el pecado. Y por lo que está diciendo a través de la boca de José, pues indudable es Dios el que pueda decir esas cosas. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, ahí hablando con la ley y obviamente por participación a los hermanos, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Ahora, padre de Faraón, ¿qué significa? La ley de la fe alinea a ese ley de plenitud de la tierra, porque él es el que está administrando todo. Cuando le dijo primero, yo soy Faraón y yo soy el que estoy por encima de ti, pero por ti gobernarás y administrarás totalmente todo. Pero aquí ya está hablando de que él es el que es padre de Faraón, o sea que está la ley de la fe en plenitud, diciendo y haciendo, porque esa ley está sometida también, porque el Faraón también se sometió a la administración del que estaba adentro de José. Versículos 9. No, discúlpame, por favor, Dale. discúlpame. Dale. Yo no sé, se me ocurre o una pregunta o no sé, una duda, en fin. Pues ahí claramente está pues esta ley de la ¿cómo es a ver, la ley tratando de llamarlos a ellos. Vengan, pues como bien sabemos, la ley es el medio por el cual regresamos a Dios, pues. Pero a ver si me hago entender, por así decirlo, eso pretende la ley, pero no siempre se da. Depende de la decisión, ¿o qué? Sí, vamos a Santiago 5, 19 y 20 para mirar el proceso. Y luego vamos a un caso específico en Génesis 18. Pero repítenos por favor el de Santiago, ¿qué? Santiago, ¿cuál capítulo? 5. 5, 19 y 20.
¿Lees tú ahorita? Robert lee hoy. Ah, bien. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes dejan de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Vuelve a leerlo, por favor, Robertito. Sí, quiero escucharlo de nuevo, no lo entendí bien. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto. Quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Bueno, hermanos, es el diálogo entre ellos. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y el que se extravía de la verdad, obviamente en ellos originalmente, antes de la fundación del mundo, en ese diseño, en esa provisión y en esa apropiación, pues en ellos fue una sola vez para siempre, sin tiempo. Pero cuando crean el tiempo, crean todas las cosas materiales, ellos se introducen en el tiempo y entonces por la parte física nos ayuda a entender que en lo espiritual, digamos, es un proceso y la historia original es entre ellos. Y están hablando entre ellos. Si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, indudable, porque la historia es de Dios. La historia es de ellos. Y siempre va a habitar uno en limitación, guiado por la ayuda idónea. Y desde luego el Espíritu de Dios está también ahí. Participando, es decir, porque están en su templo y digamos, ellos nunca se separan, excepto para participar esa historia espiritual de ellos antes de la fundación del mundo. Así es de que, pues aquí, digamos, no podemos, pues Dios nos ayudará a pensar en lo espiritual. Desde luego, en la parte humana, pues se está entendiendo lo que está tratando, digamos, de hacer Dios, el que está habitando y andando en plenitud en José, que es el justo, aunque está en limitación, pero está en una vida plena, en razón de la manera como el participante, digamos, espiritual entre ellos, que es el justo, y debido a la permanencia de ese Hijo de Dios o del Cristo, participativa al Hijo de Dios José, pues ha sido de una manera única que nos está presentando en el Antiguo Testamento, que él es el único que ha permanecido en todas las historias que nos ha presentado. Entonces, pues indudable, si José hubiese pecado, pues Dios nos lo hubiera contado. Y entonces el pecado es contra Dios, y desde luego el que llevó el pecado de ellos tres fue ese justo, que indudablemente es el que comienza a interceder. Cuando dice que si alguno, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno le hace volver, ese que dice que le hace volver está en el hacer, es la ley, porque de nuevo cae a la ley y la ley es la que nuevamente tiene que hacerlo volver, pero con la intercesión de ese justo que fue el que pagó, ese abogado que está intercediendo ante el Padre porque él ya pagó el precio del pecado. Y desde luego es entre ellos, pero indudable
tiene que haber una decisión, una intención espiritual del Hijo de Dios. Y ya vamos a mirar por qué. Hablamos de decisión, no porque es espiritual. Si la decisión es la confirmación, digamos, de la intención espiritual dentro. Y dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Es decir, entre ellos, digamos, entre ellos mismos, en el original, cuando ellos pasaron, pues pasaron por todo lo que está escrito y que está sucediendo, a ellos les pasó allá porque están ellos directamente habitando y andando y viviendo, desarrollando en la historia física lo que la provisión y la apropiación de esa historia verdadera allá antes de la fundación del mundo. Dice, salvará de muerte un alma, o sea, para ellos separación, y para el Hijo de Dios participante, pues obviamente esa separación espiritual se refleja por la muerte física del Hijo de Dios participante, y cubrirá multitud de pecados. Desde luego, si regresa, entonces de esa manera, pues regresa a la verdad. Número 1, dice en el versículo 19, se ha extraído la verdad. Entonces, si lo hace volver, llega a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues es Dios. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. ¿Quién es el camino? Pues Dios. Y salvará de muerte un alma. Si le salva de muerte, quiere decir que le da vida. La verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Dios. Entonces, eso espiritual está ocurriendo entre ellos y desde luego, pues, digamos, Dios ley, que ya digamos, se ha convertido, porque Dios ley es el alma, y vuelve a caer nuevamente, pues, desde luego, Dios ley siempre va a generar el bien y siempre va a llevar esa alma nuevamente al camino. Pero tiene que estar interviniendo el abogado. Ahora, vamos a mirar, pues ya vimos una vez ese ejemplo, pero lo vamos a volver a ver en 1 Corintios 5, para que Dios nos ayude a entender, digamos, ese proceso espiritual en lo físico. Del 1 al 5. Ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra, como si viviera con su esposa. Eso está muy mal. Ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. Y ustedes se sienten orgullosos de esto, cuando deberían estar avergonzados y haber echado de la iglesia a ese hombre. Yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo, les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Bueno, entonces, este es un caso en una iglesia en Corinto, y ahí nos está como describiendo el proceso del trabajo de ellos espiritualmente. Lo que estábamos hablando aquí, si alguno se extravía y alguno la hace volver, aquí, digamos, en la parte histórica nos lo están poniendo en ejemplo.
Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, hay en la iglesia un creyente que se está acostando con su madrastra y parece que es vox populi. ¿En qué sentido? Dice, y vosotros estáis envanecidos. Es decir, entonces vosotros, pues está hablando toda la iglesia que están ahí o los líderes, pero están en la ley. Porque están diciendo, no hay problema. Porque realmente cuando se cae en la ley, digamos, ya la parte espiritual se pierde ese discernimiento y ya, digamos, como que no hay problema en ese sentido, porque en la ley regresa nuevamente la sabiduría satánica, porque cae a la humanidad. Entonces ya no hay discernimiento y ya eso es normal. Entonces, habla de ese envanecimiento, dice, no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y es una exhortación entre ellos y realmente, básicamente, pues a ese participante, porque ¿quién está en Corintios? Ya está el Espíritu Santo. Antes era el justo en el creyente del Antiguo Testamento, ahora está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces está cargando con eso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Si hay pecado en el Hijo de Dios, el Espíritu Santo se duerme. Es decir, y ese dormir, pues lo entendemos físicamente que no hay muerte, sino que hay un corte, hay una separación. Y la separación es que ya no hay comunión y como cae a la ley, entonces la ley es la que nuevamente en esa alma que está regresa a la humanidad. Entonces, al existir esa separación, ese corte, ya no hay palabra de Dios que entre. Entonces, en la ley no hay discernimiento porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso el trabajo entre ellos, que es espiritual, porque ellos son los que están conduciendo eso, pero nos enfocamos más en lo espiritual que en lo físico, porque pues ahí todo el mundo está callado, pero porque es la historia espiritual es la que nos está resaltando en este momento. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo. Sí, ¿cuál es el ausente en cuerpo? Es decir, como historia física, pues es Pablo, el participante, pero el que está hablando a través de Pablo por medio de esa carta es el Espíritu Santo. Dice, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios está viviendo la vida del Señor Jesucristo, por eso dice, en el nombre de Él, reunidos vosotros y mi espíritu, vosotros, ellos, digamos, ellos tres, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que está replicando o repitiendo la vida del Evangelio es el Espíritu Santo. Y por eso él está a cargo, digamos, de habitar y andar dentro del creyente. Y desde luego, guiado por la yoitonia, que es el mismo Espíritu de Dios. Versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Entonces, hay una
hay un juicio ahí de que debe ser entregado ese pecador a Satanás. Ahora, aparece Satanás. ¿Por qué aparece Satanás ahí? Porque él es el que le tendió ese lazo y lo tiene enlazado a ese creyente. Entonces, al quitarlo, es decir, ya hay un juicio, lo están excluyendo totalmente de la comunión. ¿Y cuál es el propósito? Destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que ya es esa, digamos, esa alma no está no está dejándose regresar nuevamente a la comunión. Entonces, muerte. No pasa lo que estaba diciendo en Santiago 5, que dice que cubrirá multitud de pecados. Sí regresa, pero aquí no está regresando. Entonces ya es separación, digamos, de ese cuerpo y es entregado a Satanás para la destrucción de la carne, no como propiedad, sino realmente ya Satanás queda al comando completo. Ya, digamos, no cesa esa pelea, cesa ese trabajo de regresar a esa alma, a la verdad, al camino y a la vida, porque no quieren. Entonces ya es Satanás el que queda propiedad de ese hijo de Dios y lo va a llevar a la muerte física, pero ¿qué pasa con el espíritu? Salvo. Y desde luego el alma, porque es una fusión. Y se cumple lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2, Primera de Corintios capítulo 2. Perdón, capítulo 3, y desde el versículo 10 al versículo 17, para ver todo el contexto digamos, de la edificación, la sobreedificación, y qué pasa con la permanencia o la no permanencia. ¿Lo leo? Dale, Robert, sí. Dios, por su bondad, me permitió actuar como si yo fuera el arquitecto de ese edificio. Y yo, como buen arquitecto, puse una base firme. Les di la buena noticia de Jesucristo. Luego, otros construyeron sobre esa base. Pero cada uno debe tener cuidado de la manera en que construye, porque nadie puede poner una base distinta de la que ya está prepuesta. Y esa base es Jesucristo. Al partir de esa base, podemos seguir construyendo con oro, plata, piedras preciosas, madera, paja o caña. Pero cuando llegue el fin del mundo, Dios pondrá a prueba lo que cada uno enseñó. Será como probar con fuego los materiales que usamos para la construcción. Si lo que uno enseñó pasa la prueba del fuego, recibirá un premio. En cambio, si no pasa esa prueba, lo perderá todo, aunque él se salvará como si escapara del fuego. ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son el templo santo de Dios. Al cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. Bueno. Qué cosa hermoso, ¿no? Porque de la historia que leímos en Corintios 5, la muerte física, ahí está la ley cumpliéndose. La ley se cumple con el pago de pecado, que es muerte. Y esa ley es perfecta, y esa obra es perfecta.
Ahora, mirándolo en lo físico, o sea, sí no quiso tomar esa decisión, pero ahí está, bajo la ley todavía, aunque es un creyente, está bajo la ley y la ley lo condena, lo acusa, lo condena y lo... Algo impresionante. Muy bien, entonces ahí está en el 14, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Y la obra, esa obra es de ellos y la obra es él, porque no son materiales, es directamente la edificación, es sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. El perito arquitecto es el que pone la base espiritual sobre ellos y es Jesucristo. Y los edificadores son ellos. Y lo único que usan es la sola palabra de Dios. Y por eso si se usa otro material representado, digamos, en esa madera heno hojarasca, y el fuego es el que va a probar, pues, indudable, eso se va a quemar. Entonces, si permanece, recompensa. Pero para él recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, quiere decir que no permaneció, que esa es la permanencia de él participativa al Hijo de Dios. Entonces sufrirá pérdida. Es decir, en cuanto a esa edificación, a esa obra. Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, la salvación no es fuego, porque la salvación es él. Entonces, de esa manera, sí, hay una pérdida en cuanto a esa edificación y sobreedificación. Pero la salvación es un decreto de Dios y es por la gracia, así es de que eso ya no, porque sería condenarse él mismo, ¿no? Y por eso no, hay la seguridad de salvación porque es en él, en ellos. Y vamos a mirar en Génesis capítulo 18, que también nos va a ayudar también a entender ese proceso de intercesión, ¿no? Génesis 18, y vamos a mirar del versículo para mirar el contexto. Bueno, sí, ok. Del versículo 16 hasta el versículo, hasta el final. Mira, vamos a leer todo y ahí Dios nos va guiando con lo que ellos están hablando, cuál es el trabajo de ellos y de cada cual. Versículo hasta el 33, hasta finalizar el capítulo, por favor. Los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Lindo, ¿no? Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Entonces Dios le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que han
que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Los visitantes de Abraham se apartaron de allí y se fueron a Sodoma. Sin embargo, Abraham se quedó ante Dios y acercándose a él, le dijo: no me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. No es pregunta, espera. No me digas que vas a matar los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas a todos los que allí viven? Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios le contestó: si encuentra en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham volvió a decir: Dios mío, perdóname mi atrevimiento de hablar contigo, pues antes de ti soy nada. Pero ¿qué pasará si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Dios respondió: si encuentra esas 45 personas, no la destruiré. Y una vez más, Abraham dijo: ¿y qué tal si solo encuentras 40? Dios le aseguró: por esos 40 no destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió: Dios mío, no te enojes conmigo si sigo hablando. Pero ¿qué pasará si no hay más que 30 personas buenas? Y Dios les dijo: si encuentro esas 30 personas, no destruiré la ciudad. Y Abraham volvió a insistir: Dios mío, realmente soy muy atrevido, pero si solo se encuentra 20. Dios respondió: hasta por esos 20 no destruir la ciudad. Y de nuevo dijo Abraham: yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo si insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo se encuentra 10? Y Dios le aseguró: por esos 10 no destruirá la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Bueno, entonces ahora vamos a mirar esa conversación ahí. Dice el versículo 16: y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Entonces ahí nos describen físicamente, porque los dos varones, hay 3 varones ahí, uno de ellos es Dios, y van caminando, van mirando hacia Sodoma porque el destino es allá. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es decir, es un pensamiento de Dios con Dios, porque dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, Dios va a hacer allá algo y está meditando. No será él mismo como cuestionándose, en el sentido de ayudarnos a entender cómo es el desarrollo de la historia. Desde luego, pues ahí está en limitación, y la ayuda idónea, que es la que conoce la historia, pero va desarrollándola poco a poco con la finalidad de ir día a día en esa, o paso a paso, en ese desarrollo del que está dentro, en limitación, que en este caso es ese justo en Abraham. Dice la reflexión de Dios en el versículo siguiente, 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mire esa reflexión de él con él. Primero, ya está decretado de que por Abraham va a ser una nación grande, y no es Abraham, y fuerte, y habiendo de ser benditas en él, no en Abraham, sino en ese justo, todas las naciones de la tierra. En Génesis 12:3 está esa promesa. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. Es más, Dios mismo está diciendo, él ya sabe que va a mandar a sus hijos, pero ¿en quién está confiando Dios que eso va a pasar? En él mismo. Exactamente, en el que está ahí adentro. Que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, pues la historia es entre ellos y la confianza es entre ellos a través de Abraham. Y ahora vamos a mirar entonces el papel de Abraham como participante. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces ya le dice, es decir, ya ese diálogo espiritual pasa porque está la reflexión de Dios ahí, pero luego sí le dice al que está dentro, indudable participándole a Abraham, porque la primera reflexión es Dios con Dios. Sí, nos la está participando nosotros en la historia, pero no sé si digamos, Abraham escuchó eso, porque de acuerdo, si hubiera escuchado eso, pues de pronto dice, pero tú ya dijiste que sí, que voy a creer, o que eso ya está hecho. Pero aquí ya dice, Dios, Jehová le dijo, ese clamor contra, hay un clamor, y el clamor siempre es de Dios, con Dios, pero ese clamor es contra Sodoma y Gomorra. Y dice que el pecado se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, el pecado de quién es el que afecta a Dios. El del creyente. Y por eso hay un clamor. Alguien está clamándole al mismo Dios que ya no hay más, digamos, no, ya hay un límite y que ya hay que hacer juicio ahí. Y luego entonces dice que descenderé ahora, y ese descenso es para hacer juicio, y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces ahí entre ellos está esa conversación, aunque está en limitación, ese que está ahí adentro, pero de todas maneras, tal como ocurrió en la Torre de Babel, que iba a descender para mirar, y luego dice, descendamos y confundamos, ya es el juicio en el cual pues ya están involucrados todos. Dice luego el versículo 22, se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Dice que se apartaron los varones, plural. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El otro varón se queda ahí. Y luego dice que se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Cómo se enteró de eso? Abraham, porque se está dirigiendo a Abraham, pero el que está hablando es el que escuchó que Dios mismo le dijo lo que iba a hacer. Ahora, Abraham es el participante y Abraham entonces pues debería estar de acuerdo, ¿no? Pero
lo que está diciendo, lo que sale por la boca de Abraham, sí, está hablando es el justo en limitación, pero está mostrando el nivel de maduración que tiene ese hijo de Dios en participación, porque la provisión está completa, pero ese justo en limitación no va a salir más arriba de la maduración y del conocimiento que le está dando a ese hijo de Dios participante que es Abraham. Por eso él va a decir, ¿destruirás también al justo con el impío? Bueno, allá está escrito al bueno y al malo, que en esencia es lo mismo. Se dice, no, es que es el justo y allá es el bueno. Es igual. Lo que pasa es que, y también por la letra no podemos interpretar, es solamente por lo espiritual y Dios es el que hace eso. Entonces, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y fíjese que dice que de 50 justos. Bueno, porque habla de tantos y obviamente eso lo está hablando el que está en limitación y realmente esa cifra sí es con conocimiento por la dirección de la ayuda idónea de hablar de 50. Desde luego, pues sale con la boca de Abraham, pero lo que nos ayuda a entender es la última frase, cuando dice, no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. El 24 comienza, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Está hablando de la parte física, pero el amor es para los justos que estén en comunión dentro de él. Y dice, lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Indudable que es lo que está saliendo del justo de acuerdo con el conocimiento y la madurez que le está dando a ese hijo de Dios. Porque si no estuviera, digamos, como listo para darle eso que están hablando, realmente no lo haría, pero nos lo está mostrando en razón de que ya lleva un tiempo caminando con Abraham y ese justo, pues ya ha desarrollado a ese hijo de Dios Abraham en ese caminar, en esa relación personal, a pesar de los altibajos de ese hijo de Dios en participación. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Entonces ese diálogo ahí espiritual y dice, si hallare 50 justos dentro de la ciudad. Es decir, está hablando de los que están en la ciudad, no en comunión, sino en la ciudad. Perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y esas palabras son del que le puede contestar. En un sometimiento, en una humildad ahí, porque está desarrollando el Evangelio. Y dice, el versículo 28, quizás faltaran de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Y obviamente que por lo físico, por la historia, nos presenta como
un tira y un encoge, y digamos como, pero realmente lo que nos está mostrando es el trabajo de ellos en esa intercesión con la finalidad de regresar a la comunión a esos justos que están allá en la ciudad y que regresen dentro de él. Y ahí está el trabajo de ellos. Hay uno que está guiando, pero ahí está el que está intercediendo, y de acuerdo con la revelación, porque ahí está en limitación, pero de todas maneras, la ayuda idónea es el que conoce, y las obras que está desarrollando por lo que dice y por lo que hace es lo que está preparado ahí para ellos tres que están desarrollando en Abraham ese proceso de enseñanza, y para obviamente a nosotros enseñarnos de la manera como él lo hizo en tiempo pasado con otros creyentes. Volvió a hablarle y dijo, versículo 29, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare quizás se hallaren allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y es decir, esa es la situación, digamos, como está llevando en el proceso de crecimiento espiritual a ese hijo de Dios, Abraham, desde luego al justo que está en limitación. Porque si no estuviera en limitación, pues de una vez hablaría en plenitud. Pero no, está saliendo por la boca de Abraham, y cuando Dios habla a través de esa boca espiritual, aprende el justo en limitación, y por participación, el Hijo de Dios. Dice, he aquí, ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaren allí 20, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. El único que le puede decir mi Señor, pues es entre ellos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez, quizá se hallaran allí 10, no la destruiré. Respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces aquí, pues, ¿qué podemos ver, comentar en cuanto a esa obra espiritual entre ellos? ¿Qué pudieron notar? ¿Qué quieren comentar, por favor? Que Es cada vez, impresionante. No, dale, mami, dale. no, que cada vez hay menos y menos y menos, y va a llegar el momento que no hay nadie bueno, y tiene que hacerse, porque Dios sabe lo que hace, justo. Para mí, no sé, siento que cada vez hay menos, de 50, 45, 40, 20, 10, llega a 5, ¿y en qué va a quedar? En que no hay ni uno bueno. Es lo que pienso, no sé qué va a venir. Yo lo que veo en este pasaje es cómo el justo ahí en limitación está creciendo espiritualmente. No tiene todo el conocimiento. No habla en plenitud como hablaba recién Jairo. Entonces, y es el justo, en limitación ahí. Y lo que me está mostrando en este pasaje, y me detengo en el 28, es esa comunión entre el justo que está creciendo espiritualmente y que por ende le revela al Hijo de Dios cómo va creciendo en conocimiento de Dios. Y veo también cómo está la ayuda idónea, ¿no? Que es el conocedor de toda la obra, y cómo está interactuando. Y esta participación del justo, ¿sí? Interviniendo por todos sus
hermanos, ¿no? Por todos los creyentes, es siempre así. Él intercede, y si no fuera por esa intercesión de él, no seríamos salvos. Esa interacción, este diálogo es hermoso, revelador. Nunca antes lo había visto así. Acá siempre lo metíamos a Abraham, qué pillo, qué es lo que quiere lograr. La verdad, Abraham ni aparece. es el justo ahí, mostrándonos cómo él va creciendo espiritualmente en conocimiento de Dios. Una vez que se instaló ahí en ese templo, ¿cómo se llama? No es que sabe todo, no, Dios le va participando, la ayuda idónea lo va guiando, él va aprendiendo, y por ende el Hijo de Dios también, porque lo que Dios le revela, a él le revela al Espíritu Hijo de Dios. Y ahí, pero es hermoso el hacer de Dios. Ahí lo que veo, siempre había visto al participante, Abraham. Y la verdad que hoy leyéndolo y con el conocimiento que Dios me dio por medio del Espíritu, veo que ahí Abraham no existe. Están ellos. Y ese actuar del justo, de ese nuestro abogado, es siempre así. Qué hermoso, la verdad, hermoso. Qué lindo usted. Es clave lo que dijiste. Desaparece lo físico. Así. No existe. No es que habló Abraham, habló ese, pero eso pues obviamente tiene que salir por la boca de cada uno de nosotros en ese aspecto, porque es revelación. Hermosa. Muy lindo. Porque yo he escuchado hasta prédicas usando este pasaje acerca del poder de la oración, de la intercesión, como si fuera algo humano. Y no, no, la humanidad no existe, son ellos. Y eso, la verdad, muy pocos son los privilegiados que entienden ese mensaje, ese diálogo entre ellos, y la verdad que me siento privilegiado, es esa la palabra. Y contento de conocer estos atributos de Dios y cómo es la obra de Él. Amén. Impresionante. Amén. Amén. Hermoso. Oye, hermoso lo que han participado ahí ustedes. Y pues adicional veo ahí como esa insistencia del justo en querer a buscarlos, pues, y querer esa intersección por ello, ¿no? Y siempre va rebajando la cuota como tratando de decir, no, es que pero venga, démosle una oportunidad, ¿cómo los vamos a dejar tirados? Espere Dios, espere. Es muy bonito eso, de verdad, ese justo, pues, como en esa intersección tan maravillosa. Muy lindo, muy lindo. Y está hablando de justos. Así. Porque si hablara digamos, que no están, es decir, esos justos no están en él, o sea, no están en comunión. Entonces, pues sí, se habla de justo porque el justo está habitando en cada uno de los habitantes hay de Sodoma. Hay creyentes ahí. Porque lo que pasa es que no han querido regresar a la comunión. Y ya entonces por eso es el clamor contra. Es exactamente lo que pasó en el diluvio. Y ya los hijos de Dios que se echaron a la perdición, como el de Corintios, ya están en manos de Satanás para la muerte. Así es de que pues tiene que hablar de justos porque es la vida del justo la que se está contando desde el Antiguo Testamento. Y lo que pasa es que
ese justo, y como la historia es entre ellos tres, y digamos ellos tres están en cada uno de los creyentes en la humanidad, pues ahí están entre ellos en ese diálogo, y desde luego esa ayuda idónea que es el que los está guiando, es decir, dentro de las... Perdón. No, habla de dentro de la ciudad, pero ahí en el versículo que vimos que dice el 24, dice, desde el 23, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío, al bueno con el malo? Dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Y mire lo que dice el que está dentro en mi imitación, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Es decir, quiere decir en comunión. Y la insistencia es que en la ciudad, o sea, hay justos, pero ese justo está separado de la comunión y está en la ley en pecado. Son pecadores. Porque allá en Santiago 5 dice, si alguno hace volver al pecador, y ese pecador, pues si lo hace volver es que es creyente. Entonces, ahí sí hay justos, sí hay justos. La situación es que no están en comunión. Y bueno, luego nos ayudará cuando volvamos a pasar para que nos amplíe esa historia y nos revele espiritualmente. Vamos a mirar en 1 Timoteo, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo del 1 del 1 al versículo 7. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponerse en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Dios me envió a dar esta buena noticia a los que no son judíos. Debo enseñarles la verdad y lo que significa confiar en Dios. Les aseguro que no estoy mintiendo, sino que digo la verdad. Bueno, entonces aquí están las instrucciones de la oración. Y realmente, pues, la manera como gramaticalmente se expresa está en un orden. Pero como la revelación es espiritual, porque si vamos a la letra, dice, pues hay que hacer oraciones, rogativas, peticiones, acciones de gracias por todo el mundo, como dice en esa versión de Robert, por los que están en eminencia, los gobernantes. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, por la ley que se entiende, vamos a orar por la paz del mundo, vamos a orar para que podamos vivir quieta y honradamente. Y luego dice el 3, que en esa versión está muy bonito, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Es decir, es bueno y agradable. Bueno, solamente uno, y uno solo es que puede agradar a Dios. Y es entre ellos por medio de la fe. Y delante de Dios, nuestro Salvador, o sea, que es el Cristo. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿por qué hay que orar? Por la salvación y que los gobernantes y todo el mundo conozcan la verdad, conozcan quién es Dios y quién es el Señor Jesús. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La historia de Dios acerca de su Hijo y el Espíritu de Dios es el que cuenta la historia, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Quién es ese yo que es predicador y apóstol? El mismo. Sí, el Espíritu Santo, Sí. que es el que está hablando a través de Pablo para ti, para el que está dentro de Timoteo. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. El único que enseña es Dios. Bueno, entonces regresamos a la historia. Con esa pregunta que, ¿quién fue el que preguntó? Bueno, Hecho. Fercho. Entonces ahí Dios nos revelará y nos aclarará bien las cosas, pero pienso que ahí quedó completamente pues claro, ¿no? Sí. Da una grande ilustración ahí Dios. Versículo 9 al versículo 16 para continuar con la historia. Así que pronto, donde está mi padre, díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que venga acá enseguida. Díganle que va a vivir en la región de Gosén, junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí todos años de hambre, pero yo voy a cuidar de él. Lo contrario, tanto familia van a quedar en la pobreza, perderán todo. Son testigos de que yo personalmente le mando a decirles, mi padre, que a poder tengo. Se escucha muy mal, Robert. Disculpame, pero no se entiende nada. Sacá Muy el trabajito. internet, Robert, poné el internet del teléfono. ¿Me escuchan? Ahora Dale. sí. Dale. ¿Comienzo? Sí. Por favor. ¿Comienzo desde el 9? ¿Desde el 9? Sí, Sí. no, desde Génesis 1:1 no, desde 9. Ay, Dios. Donde está mi padre y díganle de mi parte que Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto y que vengan acá enseguida. Díganle que va a venir a vivir en la región de Gosén junto con sus hijos, nietos, ovejas, vacas y todo lo que tiene. Así estará cerca de mí. Todavía vienen 5 años de hambre, pero yo voy a cuidar de él. Yo voy a cuidar de él. De lo contrario, tanto él como su familia van a quedarse en la pobreza y perderán todo lo que tienen. Ustedes y mi hermano Benjamín son testigos de que yo personalmente le mando a decir esto. Cuéntale a mi padre todo lo que han visto y todo el poder que tengo en este país y
tráiganlo enseguida. Después de haber dicho esto, José abrazó a Benjamín y ambos se echaron a llorar. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró con ellos. Fue en ese momento cuando sus hermanos se atrevieron de hablarle. Tanto gusto les dio al rey y a todos sus asistentes saber que los hermanos de José estaban en Egipto, que el rey mismo mandó a decirles por medio de José: carguen sus animales y regresen a Canaán, para que traigan a su padre y a su familia, a sus familias. Yo voy a darles las mejores tierras de Egipto, para que disfruten de lo mejor del país. Llévense algunas de nuestras... ¿Hasta ahí? Sí, gracias, sí. Bueno, entonces ahí, daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo, José. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. ¿Qué pasa si quitamos lo físico? ¿Entre quiénes es el diálogo? Dice, habitarás en la tierra de José y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezca de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y desde luego está hablando de espiritualmente. Por lo físico, pues nos muestra que es el hambre y que no van a tener que comer, pero realmente se está refiriendo a la comunión entre ellos. Y dice, he aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Y haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Ahí hay una, digamos, como un paréntesis en un versículo especial para referirse a Benjamín y a José. Ahí hay algo especial entre ellos. Y dice, luego dice que besó a todos sus hermanos y lloró también, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Es decir, bueno, ahí ya hay un diálogo, pero pues más adelante Dios nos ayudará a entender si ya están en comunión. Porque la obra de Dios la hizo. Por medio de ese juicio enseñó la justicia y los trajo a él espiritualmente. Ahora está hablando de mi padre. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo. Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. En Deuteronomio, capítulo 10. Vamos a leer del 12 al 21. Deuteronomio capítulo 10, 12 al 21. Haciendo referencia al versículo 18, Jairo, ese pasaje. Señor. Sí, correcto. Gracias. Haciendo referencia y también en cuanto dice que el énfasis en mi padre, mi padre. Ok. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que los respeten y obedezcan, y que lo amen y adoren con todo su ser. Dios espera que ustedes obedezcan todos sus mandamientos para que les vaya bien. Nuestro Dios es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Él pudo elegir a cualquier pueblo de la tierra, pero eligió
a los antepasados de ustedes porque los amaba y los eligió también a ustedes para que hoy sean su pueblo. Pero no sean tercos, ni se olviden jamás del pacto que tienen con Dios. Él es el Dios soberano de todos los dioses, de todos los reyes y de todas las naciones. Su poder hace temblar a todo el mundo. Cuando Él toma una decisión, lo hace con justicia y nadie lo puede sobornar. Dios es justo con los huérfanos y las viudas y muestra su amor dándoles ropa y comida los refugiados que viven entre ustedes. Así que muestren amor a los refugiados, porque también ustedes fueron refugiados en Egipto. Obedezcan a Dios y adoren solo a Él. No adoren a otros dioses. Si tienen que jurar, háganlo en el nombre de nuestro Dios. Ustedes han visto los milagros que Dios ha hecho en su favor, así que alábenlo siempre. No olviden que sus antepasados eran tan solo un grupo de 70 personas cuando llegaron a Egipto. Ahora Dios los ha convertido en un pueblo tan grande que es imposible contarlos. Bueno. Entonces, este pasaje, pues, lo relevante, bueno, todos, pero está hablando de qué pide Jehová, tu Dios, de ti. Y se está dirigiendo a Israel. Israel como pueblo. Y si es el pueblo, pues Dios va a ser el Dios de ese pueblo. Y ese pueblo van a ser sus hijos en el original. Y dice, lo único que pide Dios es que temas a Jehová, tu Dios, que ande en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Entonces, aquí está hablando, sí, entre ellos es el diálogo, indudable. Pero dice en el versículo 15 que solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos. ¿A qué se está refiriendo? Pues la única vez que los padres se agradaron y obviamente que está hablando, digamos, físicamente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ellos son los padres son los patriarcas y los padres digamos, de ese pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y desde luego, pues ahí está Abraham, Isaac y Jacob. Es como la representación de esos padres que en su tiempo, en su proceso y en la dispensación de los tiempos, cada uno hizo de padre. Dios Padre el primero, el justo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pues el Cristo, que es el que viene a cumplir absolutamente todo y es el que pues está comandando ahí porque viene a obedecer y a creer para reafirmar lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Y luego el último, el Espíritu Santo. Es decir, que cada uno, digamos, es la representación de Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es un solo Dios verdadero.
Y en el desarrollo de la historia, cada uno de ellos pues comandó, digamos, como, o lideró entre ellos como Dios Padre, con la finalidad de participar entre los tres en diferente función, siendo un solo Dios. Pero el agrado, es decir, alguno, digamos, ha agradado en plenitud, porque está hablando de que versículo 13, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó. Eso es en el original. Antes de la fundación del mundo, cuando ellos diseñaron, lo hicieron y se apropiaron y destinaron. Ahí es el agrado perfecto, porque eso pasó una vez para siempre y después por la historia lo está desarrollando. Pero por eso dice solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. Dice, y escogió su descendencia después de ellos. Y esa escogencia fue antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es su descendencia? Pues ahí está el Hijo, que fue escogido. Por eso la historia de Dios acerca de su Hijo. Y luego, pues, sí, ya habla de la circuncisión, que eso ya lo vemos en el corazón. Y desde luego esa provisión está desde antes de la fundación del mundo, porque en el desarrollo de la historia, pues desde luego, desde que está en juicio, absolutamente no ha pasado una plenitud digamos, de agrado entre ellos interiormente, sino al contrario. Pues ha sido la provisión perfecta, la apropiación dentro de la historia física, relatada ahí en esa destrucción, en Génesis 3:6, y desde luego el desarrollo de la historia. Pero ese agrado se está refiriendo allá a la historia original antes de la fundación. Regresemos por favor al 45 y vamos a finalizar desde el versículo, leíste hasta el 19, ¿verdad? 20 al 28 para terminar el capítulo, por favor. Y no se preocupen porque dejen allá, pues aquí en Egipto tendrán todo lo mejor. Los hermanos de José aceptaron la oferta del rey, así que José les dio carretas y comida para el viaje, y cada uno de ellos les dio ropa nueva, pero a Benjamín les dio 300 monedas de plata y 5 trajes muy finos. A su padre le envió 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto, 10 burras cargadas de pan, trigo y otros alimentos para su viaje. Luego les pidió a sus hermanos, pero antes les recomendó que no se fueran peleando. Los hermanos de José salieron de Egipto y cuando llegaron a Canaán y le contaron a Jacob que José todavía estaba vivo y que era el gobernador de todo Egipto, Jacob casi se desmayó, pues no podía creer lo que le decían. Sin embargo, recobró el aliento cuando le contaron lo que José mandaba a decirle y vio las carretas que José había enviado para que lo llevaran a Egipto. Entonces dijo, me han convencido, mi hijo José todavía está vivo. Iré a verlo antes de que me muera. Bueno, muy bien, vamos a dejar planteado esa porción
para la próxima clase, porque en razón de que pues el contenido es bien interesante ahí con Israel, lo que le está pasando a él. Y entonces, para la próxima clase comenzamos ahí desde el versículo, tomamos desde el 20 para leer, y Dios nos va a ayudar, digamos, porque siempre nos alargamos mucho si nos quedamos y hay bastante información, entonces mejor para la próxima clase. Vamos a dejar ahí y vamos a participar lo que Dios nos mostró, lo que quieran de parte del Señor decir ahí, por favor. Es algo, qué linda clase fue de hoy, de esta noche. Esa unidad, ¿no? Ese diálogo, está tan hermoso. Y lo dejamos. El teléfono está muy no se escucha bien, Robert. Voy a pasar. Por favor. Paso. Quédate quieta con el celular, mami. ¿Qué está haciendo? Ay, si no ves que se cae para este costado, para el otro, es una desgracia, mirá. Porque como cambié todo, tuve que traer el cable hasta acá, el enchufe hasta acá. Buah. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Robert. Sí. Ahora sí. Okay. Nada que estaba diciendo, hermoso, una intimidad santo que es de ellos, viendo ese diálogo con Abraham, que era él con él, y vemos esos atributos de Dios. No lo acusa, no lo condena, no lo reta por preguntar otra vez, y él justo, fue el justo, como dijo Gustavo ahorita, se desaparece la humanidad. Pero mirando que tan hermoso, tan lindo, es algo, lo que vimos ahora con José, esa reunión familiar, pero eran de ellos, no eran de José, eran de ellos mismos en esa reunión, en ese diálogo. Es algo hermoso, hermoso. Digo, como comencé antes de comenzar la clase, esta semana estábamos mirando las cosas de Dios, o sea, la mente de Dios, la inteligencia de Dios, las emociones de Dios, la voluntad de Dios, es uno. No hay muchas mentes, no es la mente mía, es uno, es la inteligencia de Él. O sea, él manda el virus y también manda la cura del virus, la vacuna. O sea, él hace, él manda y ese provee por sí mismo y nos participa ese privilegio. Y es algo tan hermoso. O sea, no dejo de cesar y yo sé que eso es por participación de mirar esas cosas esa relación tan hermoso. Ahora tiene sentido para mí todo lo que habla Dios, porque son ellos, y en esa limitación son ellos mismos. Lo que leímos con Abraham, lo que leímos de Sodoma y de los 50 justos, los 40, ese diálogo Dios jamás lo paró. Dios no dijo, ay,
Usted me sigue preguntando esto. No, él lo dejó porque era la conversación saliendo de la boca de Abraham, pero con él mismo, ese diálogo, en esa limitación para yo poder aprender, porque si no, no puedo aprender, no puedo aprender eso. Y saber que son ellos. Esa reunión con José y volver la familia, que vuelva, que traiga el papá y el hijo menor, es algo hermoso, es ellos, otra vez ellos, es un deleite, es algo, como dijo Gustavo ahorita, estoy privilegiado, estoy que no sé qué decir, me quedo ahí y lo disfruto. Gracias. Hermoso. Amén, hermano. Amén. Yo me quedo en el versículo 7 de este pasaje de Génesis 45. Como ahí el justo, hablándole a la ley, ¿sí? Y hablándole a la ley, que la ley creía que por la ley suceden las cosas. Y él se lo aclara diciendo, no, Dios me mandó acá. Y ese hacer de Dios es hermoso, y que la ley, los que están bajo la ley no lo entienden. Los que están bajo la ley, todos dicen es por mí, por esto, por aquello, buscan justificaciones que la ley no entiende, no revela. Entonces, eso que le está revelando, que le está diciendo Dios a la ley, no, tú no me enviaste, la ley no me envió, Dios me envió acá, ¿sí? Y cómo todo se somete, como habías dicho, como el faraón decía, le decía a José, tú estás después de mí. Y ahora ese faraón se somete a José, o sea, a ese justo, a esa ley. Cómo todo vuelve a la ley de la libertad, cómo esa ley se postra ante esa otra ley que da vida, ¿no? Y que nos liberta y que nos gratifica y que nos deja y nos da la paz. Así que hoy hermoso el estudio, la verdad que hermoso. Amén. Y espero que haya también dado la revelación a esa pregunta que hizo Fercho, que yo sé que a muchos esa pregunta siempre está en nosotros, rondando, ¿no? Y Dios es el único que puede dar respuesta a eso. Amén. Y creo que hoy dio muchas respuestas, más de las que esperábamos. Sí. Amén, mi amor. Así es. Yo quiero manifestar algo con respecto digamos, la participación de los tres, de ellos tres, y cuáles son como sus libretos o sus roles, pues lo digo en mis palabras, pero con toda la reverencia y con todo el respeto. Y es porque Dios es como el director de toda la obra, porque antes yo no entendía eso, cuando decían en otras creencias que decían que es la Santísima Trinidad el gran misterio, que es incomprensible, y así realmente era, pues ya hoy para mí no es incomprensible, porque Dios me ha permitido a través del estudio entender cuándo Él es Dios, cuándo es el Hijo y cuándo actúa el Espíritu Santo. Eso es bellísimo, uno puede entender como cada uno de los roles, de los papeles, en qué momento es la actuación de Dios, en qué momento y hasta dónde está esa limitación del Hijo, y cuándo aparece el Espíritu Santo revelando y contando toda su historia. Es algo muy, muy, muy grande, pues yo sé que es algo que es difícil de entender, pero por así lo digo de esa manera, es como esos pinitos, esos
esa lechecita que me está dando ese Dios para entenderlo en esa participación. Muchas gracias, Jairito, y gracias a Dios. Qué hermoso lo que dijiste, Hermoso, muy verdaderamente lindo. hermoso. Así nos sentimos cada vez que Dios nos revela algo. Esos misterios que están ocultos para muchos, nosotros somos privilegiados al conocer esa verdad. Y estamos Amén. como vos, Fercho. Así como te sentís vos ahora, nos sentimos nosotros. Amén. 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 Amén por todo. Te voy a matar, enano. Es vago, no quiere hablar, no quiere hablar. ¿Puedo leer este verso? A ver, el hermano rebelde, hable. Lo que dice acá. El Salmo 133. Esa es ley, estar en la ley. Yo estoy en la libertad. El diálogo es con Dios. De pronto va a desaparecer, sí, como Es el verdad, es verdad. Mira lo que dice 133:1. No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Y esos hermanos son ellos. Correcto. Qué bonito. Bueno, familia, ¿pueden compartir? ¿Quieren compartir, por favor? Buenas noches. Bueno, a mí me enseña y me muestra cómo él lleva sus obras y realmente lo físico, lo que se ve en lo físico es secundario. Me impresionaba porque con esos justos y ese clamor de esos, hacia esos justos, ahí no había nada físico que detuviera esa situación. ¿En qué sentido? Él estaba clamando por el mismo Dios. Y en este conocimiento Dios me ha enseñado que realmente toda su obra es espiritual, que Él fue hasta la muerte y Él mismo ha pasado tantas cosas en lo espiritual y ha tenido que caminar en Él y ha sido tan glorioso como ha salido eso espiritual hacia lo físico en gloria. Entonces realmente Él mismo da ese querer, Él mismo da esa obra, Él mismo pasa esa obra, a pesar de lo que sea de la circunstancia, Él lo hace. A mí me impresiona mucho porque, bueno, Dios está haciendo una obra con nosotros muy impresionante. No teníamos un sentir completo de venirnos, no lo había, pero las circunstancias físicas y circunstancias espirituales nos llevaron a tomar esa decisión. Y aquí estamos. Realmente no sabemos por qué, ni para dónde, ni cómo. Así como nos sacó sin nada, nos trajo aquí sin nada. Y nos tienen una dependencia impresionante. Ha sido muy, muy, muy fuerte la situación, pero estamos en paz. Y es tan impresionante que nos dicen, bueno, pero ¿por qué están en paz? O sea, se están devolviendo prácticamente de donde salieron, pero en Él no hay regreso, porque en Él siempre hay un camino hacia adelante. Entonces, lo difícil es regresarse espiritualmente a lo que no se debe regresar, no en lo físico. Y eso Dios me lo enseñó y me lo tiene enseñando. Y bueno, era lo que quería compartirles y estamos en un proceso muy bonito. Los demás están en silencio. Aquí, aunque no hay luz, a veces, pues hace rato no había, pero nos conectamos y el querer siempre está ahí. Entonces, muchas gracias y bueno, buenas noches. Qué bonito. Gracias, Génesis. Hermoso la obra que Muy está lindo. haciendo en ustedes. La obra es maravillosa. La obra del Señor en ustedes, en esa familia, la verdad que nos llega a todos. Y sabemos que es una obra de Dios, que los caminos que Él elige son para llevar su verdad a todas partes y ustedes están llevando esa verdad tan hermosa que a nosotros nos reveló. La obra de ustedes
no me canso de pensar en la obra que está haciendo con ustedes, que es verdaderamente hermosa. Para lo demás, como bien dijiste, Génesis es locura, pero para lo que estamos en alineación con Dios, es una obra magistral. Perfecta. Así Muy es, lindo. hermano, así es. Qué bien, Gracias. Así es. qué bien. Génesis, un abrazo para ti y para todos allá. Gracias, Ferchito, Gracias. igualmente. Gracias, familia. Feliz noche. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Buenas Bye. noches. Éxito. Chao. Buenas Bien. noches. Vamos, chao, chao. Gracias. Chao, pues. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Chao, Ferchu. Te mando el video, Sa- ¿viste? Dale, mi hermano. Saludo especial. Gracias, gracias. Hasta pronto. Chao. Chao. Igualmente, Ferchu. Chao. Chao, pa. Chao, madre. Te amo. Ya. Me pinté el azul. Chao, mi Estás amor. hermoso. Me quedé sin Chao, batería. Tengo que comprar el cable, porque si no, voy a renegar siempre. Chao, pa. Chao, Dorito. Chao, Robert. Besos. Chao, todos.